En la vasta extensión del tiempo, mucho antes de que las ciudades modernas se alzaran con sus rascacielos y su tecnología avanzada, había civilizaciones que emergieron y prosperaron en diferentes rincones del mundo. Estas antiguas culturas dejaron huellas indelebles en la historia de la humanidad. Una de las primeras y más influyentes fue la civilización mesopotámica, que floreció en la región del actual Irak. Aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras ciudades-estado como Ur, Uruk y Babilonia. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme. Los sumerios facilitaron la administración de complejas estructuras sociales y económicas. También realizaron avances en matemáticas y astronomía, construyeron imponentes zigurats y dejaron relatos épicos como el poema de Gilgamesh, que narra las aventuras heroicas de su rey semidivino. Al este, en los valles del Indo, emergió otra civilización formidable, caracterizada por ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro. Estos centros urbanos, planificados meticulosamente, mostraban una sorprendente sofisticación en arquitectura e ingeniería. Aunque aún se desconoce la escritura de esta civilización, los artefactos y los restos descubiertos relatan una comunidad arraigada en el comercio y la producción artesanal. En el Valle del Nilo, la egipcia fue otra civilización monumental, famosa por sus impresionantes pirámides. Los antiguos egipcios dieron a luz a una cultura rica en religión, arte y avances científicos. Faraones famosos como Tutankamón y Ramsés II dejaron legados que perduran hasta nuestros días. La escritura jeroglífica y los conocimientos en medicina y agricultura formaron parte de su sociedad. Mientras tanto, en las fértiles tierras de la antigua Grecia, surgía una civilización que cambiaría la historia de la filosofía, la política y las artes. Los helenos contribuyeron con conceptos de democracia, cultivaron el pensamiento mediante figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. Desarrollaron la épica forma teatral con obras de Sófocles y Eurípides. Su legado es evidente en la arquitectura, con monumentos como el Partenón, que sigue inspirando a generaciones. Paralelamente, en el mundo antiguo, Roma estaba en ascenso. Roma pasó de una simple ciudad a un imperio que dominaría buena parte del continente europeo y el Mediterráneo. Los romanos absorbieron las ideas griegas y las adaptaron, creando un sistema de leyes, obras de ingeniería como el Coliseo, acueductos y carreteras. La visión romana de la organización legal y política estableció una base duradera para los sistemas gubernamentales occidentales. En otros rincones del mundo, las civilizaciones de América también daban sus primeros pasos hacia la grandeza. En Mesoamérica, culturas como los olmecas, mayas y aztecas crearon avanzadas sociedades con vastos conocimientos astronómicos, templos piramidales y calendarios que dejaban anonadados a los exploradores posteriores. Sus mitologías hablaban de un mundo profundamente conectado. En los Andes, los incas tejían un vasto imperio caracterizado por su intrincada red de caminos y su habilidad en la agricultura de altura. Cuzco, la ciudad en el ombligo del mundo, se convertía en el núcleo de un vasto dominio construido más por la diplomacia que por la guerra. Estas civilizaciones antiguas, con sus avances, conflictos y logros artísticos, sentaron las bases de la civilización humana contemporánea. Su historia nos recuerda el ingenio humano y la capacidad de crear mundos extraordinarios a partir de los recursos disponibles en su tiempo. Sus legados, escritos tanto en piedra como en el inconsciente colectivo, son testimonios de nuestro eterno intento por entender y moldear el mundo a nuestro alrededor. En una región donde los ríos Tigris y Éufrates dibujan caminos que serpentean sobre un vasto territorio, florecieron algunas de las civilizaciones más emblemáticas de la historia, las civilizaciones mesopotámicas. Era en este país entre ríos donde surgirían ciudades-estado, imperios y una rica cultura que influiría en generaciones futuras. La historia de Mesopotamia se puede dividir en varias etapas fundamentales que abarcan milenios de desarrollo humano. La primera y quizás más antigua de ellas es la era sumeria, que data del 4500 a.C. aproximadamente. Los sumerios fueron conocidos por sus avanzados conocimientos en agricultura, que les permitieron transformar esta tierra fértil en un próspero centro de cultivo y comercio.
Inventaron la escritura cuneiforme, un sistema basado en símbolos que se tallaban en tablillas de arcilla, estableciendo así las bases para la administración y la literatura. Entre los logros más destacados de los sumerios está la construcción de zigurats, grandes templos escalonados dedicados a los dioses que simbolizaban montañas sagradas. Uruk y Ur fueron grandes ciudades sumerias que lideraron el establecimiento de la arquitectura monumental, donde la vida religiosa era central en todos los aspectos de la planificación urbana. Alrededor de 2334 a.C., surge el Imperio Acadio, el primer verdadero imperio de la historia, unificando diversas ciudades estar bajo un gobierno centralizado. Liderado por el famoso Sargón de Akkad, los acadios extendieron su influencia política y comercial por toda Mesopotamia. La simbiosis cultural entre los acadios y los sumerios propició un intercambio fructífero de tecnologías, conceptos religiosos y costumbres. A este periodo le sigue el renacimiento de la civilización sumeria con la tercera dinastía de Ur, aproximadamente 2100 a 2000 AC, que destaca por sus logros en literatura y estructuras legales avanzadas. Fue durante esta época que se consolidaron leyes y normas que regulaban la vida cotidiana de las personas. Posteriormente, se establece el Imperio Babilónico, el cual bajo el mando de Hammurabi, 1792 a 1750 AC, alcanza su apogeo con la implementación del famoso Código de Leyes de Hammurabi. Esta compilación de leyes, una de las más antiguas conocidas, se basaba en el principio de ojo por ojo, regulando la justicia y el orden de manera estricta. En el siglo IX a.C., el poderío asirio emerge con fuerza en la región, expandiéndose mucho más allá de Mesopotamia gracias a su avanzada militarización y organización administrativa. Los asirios fueron notables por su brutalidad en la guerra y su habilidad para acuñar un vasto imperio multicultural. Sobrevivieron hasta el 612 a.C., cuando la caída de Nínive marcó el fin de su dominio. Finalmente, el predominio neobabilónico con el renacimiento de Babilonia como un influyente centro de poder bajo Nabucodonosor II llega a ser histórico. Estructuras legendarias como los jardines colgantes fueron manifiestos del legado arquitectónico y cultural del Antiguo Oriente. En un tiempo donde la historia apenas comenzaba a escribirse, los sumerios surgieron como una de las primeras grandes civilizaciones. Sus ciudades florecían en la fértil región entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Los habitantes de esta antigua cultura no solo fueron pioneros en la escritura cuneiforme, sino también en la organización de sociedades complejas. La historia comienza con Enmerkar, rey de Uruk, una de las ciudades-estado más poderosas de Same. Enmerkar siempre soñó con engrandecer su reino más allá de las tierras conocidas. Bajo su reinado, la ciudad de Uruk pronto se convirtió en un centro económico y cultural, conocida por sus imponentes muros y sus deslumbrantes zigurats, templos que se elevaban hacia los cielos en honor a los dioses. La religión jugaba un papel fundamental en la vida de los sumerios. Creían que sus dioses, muy parecidos a los humanos tanto en defectos como en virtudes, regían cada aspecto de la vida. Entre estos dioses se encontraba Enlil, el señor del aire, Inanna, la diosa del amor y la guerra, y An, el padre de todos los dioses. Los sacerdotes tenían gran influencia, actuando como intermediarios entre el mundo terrenal y el divino. En las tierras de Same, se tejieron historias de héroes legendarios como Gilgamesh, quien según la epopeya homónima, gobernó Uruk y emprendió una búsqueda de la inmortalidad después de la muerte de su amigo Enkidu. Esta epopeya no solo relata las aventuras de Gilgamesh, sino también aborda profundas cuestiones filosóficas acerca de la vida, la muerte y la búsqueda de la gloria eterna. A pesar de las continuas guerras entre las ciudades-estado sumerias, se logró un notable avance en el campo de la tecnología y las ciencias. El conocimiento matemático y astronómico de los sumerios sentó las bases para futuras civilizaciones. Crearon un calendario basado en la observación de los astros y desarrollaron un sistema de medición basado en el número 60, la base del actual sistema sexagesimal. Sin embargo, la historia de los sumerios no estaría completa sin mencionar su fin.
A pesar de su brillantez e innovaciones, las ciudades sumerias fueron incapaces de mantenerse unidas frente a las amenazas externas. Con el tiempo, invasores como los acádicos liderados por Sargón conquistaron Same, sellando su destino. Pero el legado sumerio perduró. Sus avances en la escritura, la ley y la organización urbana dejaron una huella indeleble en la historia humana. Las ruinas de Uruk, Ur y Lagash nos recuerdan un tiempo donde la humanidad comenzó a expresar su creatividad y ambición en formas que todavía resuenan en nuestra civilización actual. Los acadios fueron una antigua civilización que habitó el área mesopotámica, específicamente en lo que hoy conocemos como Irak, durante un periodo comprendido principalmente entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo. La historia de los acadios es apasionante, ya que representan una de las primeras civilizaciones en establecer un imperio unificado, con instituciones políticas y administrativas centralizadas. Su legado cultural y lingüístico es fundamental en la historia de la humanidad. La narrativa acadia se inicia con un personaje notable, Sargón de Akkad, considerado uno de los más grandes conquistadores de la historia antigua. Según las leyendas, Sargón subió al poder de manera singular. De origen humilde, nació en secreto y fue depositado en una canasta sobre el río Eufrates, donde fue encontrado por un jardinero que lo crió como propio. Sargón consiguió entrar al servicio del rey de Kis, logrando eventualmente usurpar el poder. Otro relato sugiere que fue bendecido por la diosa Istar, de quien adquirió la fuerza y el favor celestial para conquistar sus enemigos. Bajo el liderazgo de Sargón, los acadios expandieron su influencia a territorios modernos. Gracias a sus estrategias militares innovadoras y la organización de un ejército permanente, Sargón logró amalgamar una diversidad impresionante de culturas bajo el dominio acadio. Las ciudades-estados sumerias de la región, que inicialmente operaban de manera independiente, estaban ahora bajo un sistema administrativo centralizado que permitía la recolección de tributos y facilitaba el comercio. La lengua acadia, escrita mediante signos cuneiformes sobre tablillas de arcilla, se convirtió en la lengua franca del imperio, influenciando incluso a civilizaciones más allá de sus fronteras. Esta lengua pertenece a la rama semítica oriental de las lenguas afroasiáticas y es la precursora de otras lenguas como el babilonio y el asirio. Muchos aspectos de la civilización acadia muestran una mezcla de culturas. El imperio acadio experimentó varios avatares durante su existencia. Las dificultades logísticas de controlar un territorio tan vasto, unido a las revueltas internas y la amenaza de enemigos externos, llevaron a su debilitamiento. Tras la muerte de Sargón, sus sucesores se enfrentaron a agitaciones políticas. Entre ellos destacó Naram-Sin, nieto de Sargón, conocido por sus campañas expansivas que no lograron sostener la estabilidad imperial a largo plazo. Hacia el 2154 a.C., el imperio acadio finalmente colapsó, afectado por los invasores gutianos del noreste. Aunque este colapso marcó el fin de la hegemonía acadia, su legado perduró a través de las influencias culturales. Las prácticas administrativas, estilos artísticos y tecnológicas acadias dejaron una impresión duradera en la región. Así, la historia de los acadios representa un capítulo fundamental en la historia de la civilización humana. Su legado nos proporciona información sobre los desafíos que enfrentaron las primeras estructuras administrativas y militares complejas, ofreciendo una ventana a la rica tapicería cultural y lingüística de la antigua Mesopotamia. La caída del imperio acadio es un recordatorio del delicado equilibrio que todas las grandes potencias deben gestionar en sus fronteras, un tema eterno que resuena aún hoy en las narraciones sobre el poder y su fugacidad. El legado acadio es un vínculo primordial en la cadena de la historia humana, resaltando la transformación constante de las civilizaciones a través del tiempo. Había una vez, en la antigua Mesopotamia, una civilización que floreció entre los ríos Tigris y Eufrates. Esta era la tierra de los babilonios, un pueblo con una cultura rica y compleja, famosa por su influencia en múltiples aspectos de la vida humana, desde la astronomía hasta el derecho. Todo comenzó alrededor del año 1894 a.C., cuando Babilonia emergió como una ciudad-estado prominente bajo el reinado de Sumu-Abum, el primer gobernante de la primera dinastía de Babilonia. Sin embargo,
la ciudad alcanzaría su cúspide de poder y gloria bajo el mandato de Hammurabi. Hammurabi fue un líder visionario que expandió el pequeño reino de Babilonia mediante la conquista de ciudades vecinas, unificándolas bajo su mando y estableciendo un vasto imperio. No obstante, su legado más perdurable fue el famoso Código de Hammurabi, una colección de leyes. Este conjunto de normas revolucionarias se encontraba grabado en piedra y era accesible para todos. Los principios del ojo por ojo reflejaban una sociedad donde la justicia debía ser transparente y aplicada a la vista de todos. Bajo su dominio, Babilonia también se convirtió en un centro de comercio, ciencia y justicia. La ciudad albergó templos magníficos, zigurats que ascendían a los cielos, y edificios públicos que promovían la vida cívica. La famosa Torre de Babel, aunque principalmente un mito, simboliza la ambición y el conocimiento que caracterizó a la civilización babilónica. Sin embargo, el esplendor de Babilonia no fue eterno. Después de la muerte de Hammurabi, las luchas internas y las invasiones externas debilitaron lentamente el imperio. A pesar de ello, Babilonia revivió más tarde, especialmente bajo el reinado de Nabucodonosor II. Nabucodonosor II es conocido por la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque su existencia sigue siendo motivo de debate entre los historiadores. La narrativa de los babilonios no solo está llena de grandes logros y esplendores arquitectónicos, sino que también representa la caída inevitable de un poder ante las mareas del tiempo. Al final, Babilonia cayó ante los persas alrededor de 539 a.C., sin embargo, su legado pervive en los estandartes de la civilización humana, dejando una impronta indeleble en la historia que todavía resuena en el presente. La historia de los babilonios es un épico recordatorio de la fragilidad y la grandeza de las cosas humanas, un relato eterno tejido en el rico tapiz de la historia antigua. En el corazón del antiguo Oriente Medio, se extendía un imperio que inspiraba tanto miedo como admiración, un imperio que, con su esplendor arquitectónico y sus innovaciones en el arte de la guerra, definió el curso de la historia antiguo, el Imperio Asirio. Este pueblo, conocido por su destreza militar y sus ambiciosos proyectos urbanos, dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. La historia de los asirios se remonta a más de 4,000 años atrás, en una región que hoy conocemos como el norte de Irak. Asentados a orillas del río Tigris, los asirios comenzaron como un grupo pacífico de campesinos y comerciantes que, con el paso de los siglos, se transformaron en uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Asiria era gobernada por una serie de reyes poderosos, quienes no solo eran líderes militares sino también administradores astutos y arquitectos visionarios. Entre los más célebres se encuentra Asurbanipal, quien gobernó durante la cúspide del poder asirio. Desde sus inicios, los asirios practicaron la guerra como un arte complejo. Innovaron en el uso de armas de hierro, carros de guerra y una formidable infantería que les otorgó ventaja sobre otros pueblos. Su táctica de despliegue militar les permitió expandir su dominio desde el corazón de Mesopotamia hacia Egipto en el oeste, y gran parte del actual Irán en el este. La expansión asiria trajo consigo la construcción de impresionantes ciudades fortificadas. Nínive, su capital más emblemática, era un testamento de su grandeza, con sus templos altos y sus palacios decorados con complejas esculturas y relieves. El palacio de Asurbanipal, en particular, fue famoso no solo por su tamaño y riqueza sino también por albergar la famosa biblioteca de Nínive, una de las primeras y más significativas colecciones de textos cuneiformes de la historia. Sin embargo, la reputación de los asirios no se limitaba a su arquitectura o su poderío militar, también eran conocidos y temidos por su brutalidad. Gobernaban con mano de hierro, utilizando el terror como una herramienta para mantener el orden. La práctica de deportaciones masivas y castigos extremos aseguraba que las regiones conquistadas permanecieran leales, pero también sembró odio y resentimiento que finalmente contribuyeron a su caída. El fin del imperio asirio llegó repentinamente a finales del siglo VII a.C. Después de múltiples enfrentamientos con enemigos combinados, como los medos y los babilonios, quienes lograron saquear Nínive en el 612 a.C., el imponente imperio se desmoronó.
Sus vastos territorios fueron divididos, y su cultura y legado se diseminaron entre sus conquistadores y aliados. A pesar de su desaparición, el impacto de los asirios perdura. Sus innovaciones en la ingeniería, sus contribuciones a la escritura y a la ley, y la fascinante historia de su ascenso y caída continúan inspirando a historiadores, arqueólogos y al público en general. No simplemente fueron un imperio de destructores y conquistadores, sino que también mantuvieron un periodo en la historia donde la civilización logró florecer en un paisaje tan fértil como violento. La historia de los asirios no solo es una narración de conquistas y batallas, sino también una oda a la capacidad del ser humano de construir grandezas a partir del caos. La historia de la civilización neobabilónica es una fascinante epopeya de grandeza y adaptabilidad, donde el esplendor de sus ciudades, la sofisticación de su cultura y el ingenio de su gente dejaron una marca indeleble en la historia humana. La civilización neobabilónica surgió de las cenizas del imperio asirio y se estableció como una potencia en la región mesopotámica durante el siglo VII a.C. El clímax de esta era tuvo lugar bajo el reinado de Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, un monarca de extraordinario talento para la política y la arquitectura, gobernó entre el 605 a.C. y el 562 a.C. Bajo su liderazgo, Babilonia resurgió y alcanzó su máximo esplendor. La ciudad de Babilonia, capital del imperio, se convirtió en una de las más magníficas del mundo antiguo. Sus jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo, eran un espectáculo de ingeniería y armonía. Leyendas cuentan sobre terrazas elevadas y plantas exóticas que crecían bajo la supervisión de ingeniosos sistemas de riego, aunque estos relatos permanecen en el ámbito de lo fantástico, pues su existencia real sigue siendo objeto de debate académico. La cultura neobabilónica se enriquecía constantemente con raíces sumerias y acadianas, y se manifestaba en una lengua semítica compleja, usada en inscripciones y literatura. Los neobabilonios eran expertos astrónomos, cuyas observaciones del cielo llevaron al desarrollo de calendarios precisos y predicciones astrales. En la vida cotidiana, la religión jugaba un papel central. Marduk, el dios principal, era reverenciado con ceremonias fastuosas en su templo en Babilonia, en torno a las cuales giraba gran parte de la vida religiosa y política. El sistema político estaba firmemente centrado alrededor del rey, quien era visto como el mediador entre los dioses y el pueblo. Nabucodonosor II era conocido por su habilidad para mantener el poder mediante alianzas estratégicas y campañas militares efectivas. Las rutas comerciales que atravesaban su imperio estaban repletas de caravanas que transportaban productos exóticos, desde minerales brillantes hasta textiles refinados, conectando culturas y pueblos a una escala sin precedentes. Sin embargo, la historia neobabilónica no es simplemente una serie de triunfos. El imperio enfrentó numerosos desafíos internos y externos. Conflictos dinásticos y rebeliones regionales amenazaron su estabilidad. Las tensiones constantes con los persas, quienes, bajo Ciro el Grande, eventualmente conquistaron Babilonia en el 539 a.C., marcaron el comienzo del fin de esta ilustre era. A pesar de su caída, los legados de la civilización neobabilónica siguen vivos. Sus innovaciones en arquitectura, arte y ciencia establecieron las bases para futuras civilizaciones. Su historia sigue inspirando enseñanzas en el arte de gobernar y la importancia de la cultura. La figura de Nabucodonosor II y la grandiosidad de Babilonia permanecen arraigadas en la memoria colectiva de la humanidad. Un testimonio eterno del esplendor de lo que fue una vez una civilización singular. La civilización del Valle del Indo, que floreció aproximadamente entre el 2500 a.C. y el 1900 a.C., es una de las civilizaciones antiguas más enigmáticas y menos conocidas, al igual que una de las más sofisticadas de la antigüedad. Esta cultura se desarrolló en la región del subcontinente indio, específicamente en las áreas que hoy comprenden Pakistán y el noroeste de la India. A pesar de la vastedad de su territorio y logros, los detalles de su existencia se han conocido solo a través de las excavaciones arqueológicas y la interpretación de sus escasas inscripciones. La civilización se caracterizaba por sus avanzadas técnicas urbanísticas y arquitectura.
Las ciudades principales como Harappa y Mohenjo-Daro se distinguen por sus complejas redes de calles, planificación sistemática y sistemas de alcantarillado que demuestran un conocimiento notable de la organización y la ingeniería civil. Las edificaciones en estas ciudades contaban con ladrillos cocidos uniformes, un avance técnico que mostró un nivel elevado de estandarización y control en la producción de materiales de construcción. Además de su infraestructura urbana, la civilización del Valle del Indo se destaca por su criptografía. Encontramos un sistema de escritura aún indescifrado, consistente en breves inscripciones sobre sellos de esteatita y otros objetos. Estos sellos, ricamente decorados con imágenes de animales, símbolos y script que parecen tener la función de identificación o comercio, reflejan la importancia del comercio en esta sociedad. El comercio parece haber florecido, posiblemente no solo dentro de su territorio sino también a través de relaciones con Mesopotamia, evidenciada por hallazgos de artefactos indios en sitios mesopotámicos. El estilo de vida y la organización social de los habitantes del Valle del Indo siguen siendo un tema de debate. Aunque no se ha hallado evidencia clara de un sistema monárquico o estatal típico como en las civilizaciones contemporáneas, la uniformidad en planificación urbana sugiere algún tipo de administración centralizada. La ausencia de armas en grandes cantidades y los escasos indicios de fortificaciones conducen a algunos estudiosos a pensar que esta sociedad pudo ser básicamente pacífica, centrada en el comercio y la religión. En términos de religión y creencias, las pruebas arqueológicas sugieren que practicaban algún tipo de ritualismo, posiblemente con devoción a diosas de la fertilidad y figuras asociadas con el agua y la naturaleza. El declive de la civilización del Valle del Indo sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Varias teorías han surgido desde el agotamiento de los recursos y cambios climáticos hasta invasiones de tribus nómadas como los arios. Sin embargo, ninguna evidencia concreta ha logrado explicar su desaparición con certeza, manteniendo su colapso como un enigma por resolver en la historia. En resumen, la civilización del Valle del Indo destaca no solo por sus logros técnicos y arquitectónicos, sino también por su estructura social y su enfoque aparentemente pacífico de la vida. En las arenas doradas que bordean el río Nilo, floreció una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, la egipcia. Con un legado que aún perdura en las páginas del tiempo, los egipcios hicieron de sus tierras un epicentro de cultura, religión y política. La historia de Egipto comenzó alrededor del año 3100 a.C. cuando Narmer, el legendario faraón, unificó el Alto y el Bajo Egipto creando así el primer estado centralizado de la historia. Esta unión marcó el inicio de una dinastía que duró casi 3000 años. La dinastía egipcia se dividió en periodos bien definidos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El Imperio Antiguo es conocido por sus impresionantes construcciones, como las míticas pirámides de Giza, encargadas por faraones como Keops, Kefren y Micerino. Estas emblemáticas estructuras simbolizan el esplendor y el poder de los faraones, quienes eran considerados dioses en la tierra y líderes supremos del pueblo egipcio. Los egipcios eran una sociedad altamente religiosa, creyendo en una multitud de dioses y diosas. Ra, el dios del sol, dominaba los cielos, mientras que Isis, la Madre Universal, protegía la familia. Osiris representaba el juicio y la vida después de la muerte, resguardando las almas que transitaban hacia el más allá. El Imperio Medio trajo consigo una época de estabilidad política y un auge cultural. Durante este periodo, los egipcios perfeccionaron sus técnicas de escritura y arte, anotando su lengua en papiros decorados con jeroglíficos intrincados. Con la llegada del Imperio Nuevo, Egipto disfrutó de una expansión económica y militar sin precedentes. Los faraones como Ramsés II llevaron a cabo campañas militares que extendieron el imperio desde Nubia hasta Siria. Sin embargo, la relación con otros imperios no siempre fue pacífica, y las guerras se convirtieron en una parte recurrente de la política. La vida cotidiana de un egipcio giraba en torno a sus creencias religiosas y la disponibilidad de recursos naturales. El río Nilo era esencial para la agricultura, proporcionando la tierra fértil necesaria para cultivar el trigo y cebada, manteniendo el alimento y sustento de la vida diaria.
El faraón era la cabeza del gobierno, auxiliado por una vasta burocracia. La burocracia incluía visires, sacerdotes y escribas. El poder centralizado permitió que proyectos de enorme envergadura, como la construcción de templos y pirámides, se llevaran a cabo con precisión y eficiencia. No obstante, la historia de Egipto no fue siempre estable. Al final del Reino Nuevo, el imperio empezó a desmoronarse debido a invasiones y problemas internos. Con el tiempo, pasó a ser gobernado por los nubios, los persas, y finalmente los griegos. La conquista de Alejandro Magno marcó el fin del dominio egipcio. A pesar de los cambios políticos, la cultura egipcia dejó una huella imborrable en la historia, mostrando al mundo sus avances en astronomía, medicina y arquitectura. La mitología compleja y el arte único de Egipto todavía nos asombran hasta el día de hoy. En el corazón de esta civilización, yace una fascinación por la vida y la muerte, simbolizada por las pirámides que aún dominan el paisaje. Las pirámides son eternas guardianas del desierto y del legado de una cultura que nunca deja de contar su historia. Así terminó el paso de los siglos en las márgenes del Nilo, con sus leyendas tejidas en piedra. La influencia de Egipto transita a través del tiempo, mostrando al mundo su historia y cultura. La historia de la civilización griega es un extenso relato de la evolución de una de las culturas más influyentes de la historia de la humanidad. Establecida en el sudeste de Europa, la civilización griega antigua es conocida por sus logros en varios campos como la filosofía, el arte, la política y la ciencia. Todo comenzó con los primeros asentamientos alrededor del 3000 a.C. en las islas del mar Egeo y la península balcánica. Estas pequeñas comunidades agrícolas fueron creciendo hasta convertirse en las civilizaciones micénica y minoica, ambas predecesoras de la antigua Grecia clásica. Los micénicos ocupaban el sur de Grecia y lideraron la famosa guerra de Troya durante el siglo XIII a.C., mientras que los minoicos florecieron en la isla de Creta, reconocidos por su avanzada arquitectura y su inigualable arte de frescos. Sin embargo, estas civilizaciones colapsaron misteriosamente hacia el siglo XII a.C., dando inicio a un periodo conocido como la Edad Oscura. Durante esta etapa, las evidencias arqueológicas son escasas, pero se cree que hubo una reestructuración social y económica. Finalmente, esta reestructuración desembocó en el periodo arcaico y la plenitud de la cultura griega antigua. Con el comienzo del periodo arcaico alrededor del siglo VIII a.C., Grecia experimentó una explosión demográfica y cultural. Surgieron polis, ciudades-estado, como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas, cada una con su sistema de gobierno, cultura y tradiciones. Las polis griegas comenzaron a expandirse por el Mediterráneo mediante el establecimiento de colonias. Esta fase también fue crucial para la formación de la lengua griega, la religión politeísta y el desarrollo de la épica homérica, destacándose la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. Además, se establecieron los Juegos Olímpicos en Olimpia en el 776 a.C. Al avanzar hacia el siglo V a.C., se da inicio al periodo clásico, conocido como la Edad Dorada de Grecia. Atenas, bajo el liderazgo de Pericles, se consolida como una de las más grandes polis, destacándose por su democracia directa. En este periodo, Grecia enfrenta grandes conflictos, como las guerras médicas contra el Imperio Persa, donde las ciudades-estado griegas, a pesar de sus diferencias, se unieron para derrotar a un poderoso enemigo común. También vivieron las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que aunque culminaron con la derrota de Atenas, dejaron exhausto al mundo griego. Este agotamiento fue aprovechado por el macedonio Alejandro Magno. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno expandió el dominio griego hasta lugares tan lejanos como Egipto y la India, en un periodo llamado helenístico. Fue un lapso de fusión cultural donde las tradiciones griegas se mezclaron con las de Oriente. Finalmente, en el 146 a.C., Grecia cayó bajo el poder de Roma, convirtiéndose en parte de su vasto imperio. A pesar de esta conquista, la cultura griega continuó influyendo significativamente en Roma, permeando el arte, la arquitectura y la filosofía romanas.
A través de los siglos, la civilización griega ha dejado un legado indeleble, alimentando el renacimiento europeo y el pensamiento humanista moderno. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para alcanzar logros insuperables en tiempos de gloria. La historia de la civilización griega ofrece hasta hoy inspiración a la humanidad, mostrando la capacidad de superación en tiempos de adversidad y la búsqueda constante de conocimiento y belleza. Hace mucho tiempo, en una región llena de montañas y rodeada por un mar que guarda infinitas historias, floreció una de las civilizaciones más influyentes de todos los tiempos, la civilización helénica, conocida también como la Antigua Grecia. Esta civilización no solo se extendió por la península balcánica, sino que llegó a esparcir su cultura y conocimiento por todo el Mediterráneo y más allá. La sociedad griega estaba formada por diversas polis, que eran ciudades-estado independientes, cada una con sus propias leyes y costumbres. Entre las más destacadas se encontraban Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Cada polis tenía su propia personalidad y estilo de vida. Por ejemplo, Atenas era reconocida como el epicentro del conocimiento y la cultura, mientras que Esparta era famosa por su férrea disciplina militar y estilo de vida austero. Atenas, la joya del mundo helénico, se destacó por su democracia, una de las primeras en el mundo, donde los ciudadanos tenían el derecho de participar en las decisiones del Estado. Sin embargo, no todos tenían estos mismos derechos, las mujeres, los esclavos y los metecos, extranjeros residentes, no podían participar. A pesar de esto, la vida intelectual y cultural prosperó en Atenas. Allí, grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles discutían sobre la naturaleza de la existencia, la ética y la política. Platón incluso fundó la Academia, una de las primeras instituciones dedicadas al estudio y el aprendizaje. Esparta, en contraposición, era una sociedad volcada hacia la guerra. Desde el nacimiento, los espartanos eran entrenados para convertirse en soldados eficientes y leales. La famosa educación espartana, conocida como la agogé, preparaba a los jóvenes para ser los mejores guerreros del mundo griego. Los espartanos eran conocidos por su valor y su capacidad para soportar penurias, lo que los convirtió en enemigos formidables para cualquiera que osara desafiar su poder. Sin embargo, la civilización helénica no se limitó a la guerra y la filosofía. En el ámbito del arte y la arquitectura, los griegos dejaron un legado impresionante. Crearon magníficos templos dedicados a sus numerosos dioses, siendo uno de los ejemplos más notables el Partenón en Atenas. Las esculturas griegas, conocidas por su realismo y belleza, glorificaron tanto a sus dioses como a los mortales. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana de los helenos. Creían en un panteón vasto, lleno de dioses y diosas que residían en el monte Olimpo. Zeus, Hera, Atenea, Apolo y Artemisa eran solo algunos de los dioses venerados por los griegos, cada uno con un dominio específico sobre el mundo mortal y natural. Estos dioses influenciaban la vida de los mortales y eran celebrados mediante festivales, sacrificios y juegos, como los antiguos Juegos Olímpicos, que celebraban la conexión entre el cuerpo y el espíritu. En cuanto a la ciencia y la tecnología, los griegos hicieron importantes contribuciones. Matemáticos como Pitágoras y Euclides desarrollaron principios fundamentales que aún se estudian hoy. En una época lejana, en el corazón de la península italiana, surgió una de las civilizaciones más influyentes de la historia, Roma. Su historia comienza alrededor del año 753 a.C., cuando, según la leyenda, los hermanos Rómulo y Remo fundaron la ciudad. Su nacimiento estuvo envuelto en mitos, con relatos que hablaban de su crianza por una loba después de haber sido abandonados en el río Tíber. Con el paso de los siglos, Roma evolucionó de un pequeño asentamiento a una vasta república y luego a un poderoso imperio. La República Romana es recordada por su sistema de gobierno que combinaba el poder de los cónsules, el Senado y las asambleas populares. Sin embargo, las tensiones internas llevaron a una serie de guerras civiles que eventualmente resultaron en el surgimiento del Imperio Romano. Julio César, quizás una de las figuras más emblemáticas de Roma, desempeñó un papel crucial en esta transición.
Sus conquistas militares y su ambición personal desafiaron las estructuras de poder de la República. Su ascenso, seguido por su trágica caída a manos de conspiradores, marcó un punto de inflexión que abrió el camino para la llegada al poder de su sobrino, Augusto, el primer emperador de Roma. El Imperio Romano se extendió por 3 continentes, Europa, Asia y África. Su dominación fue tal que en el auge de su poder ejercía influencia sobre vastas poblaciones y civilizaciones. A través de ingeniosas infraestructuras como carreteras, acueductos y el desarrollo de ciudades planificadas, los romanos dejaron una huella imborrable en la ingeniería y la arquitectura. La cultura romana abarcó arte, filosofía, derecho y religión, adoptando muchos elementos de las civilizaciones que conquistaba. El idioma latín se convirtió en la lengua franca del imperio, influyendo en innumerables idiomas modernos. Sin embargo, el brillo del imperio comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. La corrupción política, las invasiones bárbaras y las luchas internas debilitaron su estructura. En el año 476, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto, marcando simbólicamente el fin del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media. A pesar de su caída, el legado de Roma persiste. Su historia ofrece innumerables lecciones sobre el poder, la política, los logros y errores humanos. Su influencia perdura en la cultura, el derecho y los ideales a través de lo que conocemos hoy como nuestra civilización occidental. Roma no solo fue una ciudad o un imperio, fue el reflejo de la capacidad humana de construir, soñar, también, destruir. Esta historia, llena de grandeza y decadencia, sigue fascinando a quienes buscan comprender los orígenes de nuestro mundo moderno.